Arrancamos. Bien, continuamos con el mismo tema de la semana pasada, ¿sí? Es decir, continuamos con lo que sería desplazamiento, trayectoria, velocidad, e incorporamos dos conceptos, que van a ser los pilares, ¿sí?, de las leyes de Newton, ¿sí?, que como bien dijimos, o como bien ustedes vieron, explican desde la parte más amplia, es decir, lo más grande en el universo, ¿sí?, como nuestro sistema solar, llevándolo a una escala pequeña dentro de lo que sería el universo, ¿sí?, hasta prácticamente un cierto punto, hasta el movimiento microscópico, ¿sí?, porque después en cuestiones más pequeñas, ¿sí?, entra la física cuántica, y en cuestiones más complejas a nivel del universo interviene la física relativista, es decir, la física de Einstein. Es decir, que las leyes de Newton siguen siendo válidas después de tanto tiempo para nosotros porque logran explicar la mayoría de las cosas que necesitamos entender para comprender cómo funciona la naturaleza. Entonces, son dos pilares fundamentales, acá, ¿sí?, dos pilares fundamentales, ¿sí?, del cuerpo teórico o de las leyes de Newton, de la física clásica. Entonces, nuestros objetivos van a ser los siguientes. Primero vamos a retomar el concepto de trayectoria, desplazamiento, rapidez y velocidad, para aquellos que no les quedó claro en la anterior clase, o los que vienen con vueltas menos, que por ahí no la lograron ver del todo, etc. Después vamos a intentar interpretar el cambio de velocidad en función del tiempo. Después, describir las fuerzas como una interacción entre cuerpos. Y ahí estamos entrando ya en lo que sería específicamente el tema de la clase central. Conocer las leyes de Newton, y vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Bueno, dijimos que íbamos a hacer primero un pequeño repaso. Existe una diferencia sustancial entre desplazamiento y trayectoria, ¿sí? Lo que tenemos acá es un esquiador, ¿sí?, que desciende por una colina de nieve y va moviéndose en un zigzag, ¿sí?, como si fuera una onda. Ahora, yo puedo tomar una partecita de esa onda, es decir, de esa curva, ¿sí?, la que tengo remarcada en rojo en la fotografía, ¿sí?, y representarla por medio de unos gráficos. Es decir, tomo esta curva y la represento acá en media grama. Ahora, si yo quisiera describir lo que sería la distancia y el desplazamiento, vamos a definir la distancia recorrida, ¿sí?, en un intervalo del tiempo, como la longitud real recorrida por el objeto. Es decir, todo el recorrido que realiza realmente, el recorrido físico, es decir, por dónde transitó realmente. En nuestro ejemplo, el esquiador va del punto A a B a través de una curva, ¿sí?, por lo tanto esa sería su distancia recorrida. ¿Por qué? Porque esa es la distancia real que él recorre, es decir, va por encima de una trayectoria, ¿sí?, entre una posición inicial, es decir, cuando pasa por A, yo enciendo mi cronómetro, y cuando pasa por B, detengo mi cronómetro. Es decir, tengo un tiempo inicial, con Claro. una posición inicial, y un tiempo final, con una posición final, ¿sí? Todo lo que recorre realmente entre esos dos puntos, lo conocemos como distancia recorrida. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bien. sí, profe. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Ahora, si nosotros queremos definir, el desplazamiento lo tenemos que definir, que es un vector, ¿sí? ¿Y qué es un ¿Qué es vector? vector? Es una flecha que une dos puntos, ¿sí?, distintos en el espacio. Lo que voy a hacer ahora, voy a dibujarlo el vector, ¿sí?, no me va a salir tan bien como debería ser, pero vamos a intentar representarlo. Es decir, que si yo quisiera dibujar el desplazamiento, tengo que trazar una flecha en línea recta, debería ser recta, ¿sí?, que una los dos puntos. Este sería mi desplazamiento, ¿sí?, y esta sería mi distancia recorrida, ¿sí? Es decir, que el desplazamiento es representado por un vector, una flecha que une dos puntos. Nunca es una curva, ¿sí?, nunca es una circunferencia, siempre es una línea recta con una punta de flecha. A eso se lo conoce como desplazamiento. Veamos qué quiero decir entre estas dos diferencias que existen. Acá tenemos un ave, ¿sí? El ave realiza un recorrido, que es la distancia que recorre por arriba de la línea azul, es la distancia real, pero después todo es imaginaria, porque no deja esa marca como el esquiador la deja en la nieve, o como nosotros la podemos dejar al caminar por la playa, ¿sí? Simplemente es una trayectoria imaginaria, por eso decimos que la trayectoria es imaginaria, y sobre esa trayectoria nosotros afirmamos que recorre una distancia,
¿sí? No hay un hilo, no hay nada que una esos dos puntos. Entonces, la trayectoria la consideramos como la distancia recorrida y el desplazamiento como la unión entre los dos puntos, ¿sí? Desde donde sale hasta donde llega, ¿sí? Nunca el desplazamiento va a ser mayor a la trayectoria. ¿Por qué? Porque es la distancia más corta entre los dos puntos. No hay una distancia más corta que el vector de desplazamiento entre los puntos. Entonces tiene que haber una trayectoria para que haya un desplazamiento. Si el movimiento es rectilíneo en una sola dirección, ¿qué pensás que podría ser? Supongamos que yo tengo que, sí o sí, hablar de trayectoria y desplazamiento, ¿no? Ahora yo te planteo un movimiento en línea recta en una sola dirección, ¿sí? Y están los dos en uno. Bien, ¿y podemos decir que si se mueve en una sola dirección, los dos tienen el mismo valor numérico? Por ejemplo, 10 metros. Y no sé, puede ser. Pensemos en esto, si se mueve en una sola dirección, es decir, yo recorro de acá hasta la esquina de mi casa en línea recta, que son 100 metros. Bien, ¿cuánto vale mi trayectoria? Yo creo que sí porque no hay una curva. 100, claro, sí, 100. Totalmente, ahí está la respuesta, no hay una curva. En todo movimiento rectilíneo en una sola dirección y sentido, ahora vamos a definir lo que es rectilíneo, movimiento, ¿no? Pero el desplazamiento y la trayectoria coinciden. Por eso a veces podemos decir velocidad y rapidez, que es lo que vamos a entrar ahora. Pero lo que tenemos que afirmar es que si un cuerpo se mueve en una sola dirección, en línea recta, el desplazamiento coincide con la trayectoria. Claro. Ahora, si yo voy hasta la esquina y me detengo ahí en línea recta, coincide desplazamiento y trayectoria. Ahora, si yo vuelvo, ¿coinciden los valores de desplazamiento y trayectoria? Si volvés, Sí. ¿De no, la porque misma va a ser forma? cero. Va a ser cero la distancia La distancia, recorre. No, el desplazamiento. el desplazamiento, vamos de vuelta a explicación a los que por ahí vienen medios atrás. Como el desplazamiento es un vector, es decir, que cuando yo voy tengo que dibujar una flecha desde mi casa hasta la esquina, apuntando hacia la esquina. Entonces, desde mi sistema de referencia, de donde salí inicialmente, ¿sí? Voy a considerar positivo para la punta de esa flecha. Por ejemplo, más 30. Ahora, cuando vuelvo, el vector se invierte y por lo tanto Menos 50. menos 30, menos 50, no me acuerdo bien cuánto dije, pero es correcto. Es decir, que me daría 0. Es decir, que en cualquier Claro. trayectoria cerrada, como por ejemplo una vuelta a manzana, mi desplazamiento vale 0. ¿Por qué? Porque Sí. tengo que unir con mi vector el punto inicial y el punto final. Bueno, sí. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bien, vamos bien, Profe, ¿eh? quiero ir al baño. Bueno, dale. Dale que mientras tanto voy pensando bien despacio. Ahí va, mirá. Ahí está. Bien. Teníamos velocidad y rapidez. ¿Se acuerdan la diferencia entre una y otra? Más o menos. No. ¿Las dos dependen del tiempo? Más fácil. No. Escuchen esto, escuchen esto. Independientemente de confundir velocidad con rapidez, ¿cuáles son las unidades que utilizamos mayormente? Kilómetro. Distancia. Bien, estamos hablando de una longitud. ¿Longitud dividido qué? Tiempo. Tiempo. Es decir, que tengo la unidad de longitud y la unidad de tiempo. Ahora, Sí, ¿qué dos profe. magnitudes acabamos de ver que están relacionadas con la longitud? ¿Cómo para...? ¿Qué dos magnitudes acabamos de ver que están relacionadas con la longitud, con el término longitud? El desplazamiento, Ajá. ¿sí? Y la distancia Sí. recorrida. Los Claro, dos sí. son longitudes, es decir, las mido en metros o en kilómetros. Es decir, dentro de mi sistema de medidas son longitudes. Al margen de que uno sea una curva o lo que sea una vuelta cerrada, ¿sí? La forma que Sí. tenga, pero es una longitud. Estamos midiendo longitudes. Ahora, en una voy a expresar una longitud sobre tiempo y en la otra voy a expresar otra longitud sobre tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a definir lo que es rapidez. Y la rapidez es la razón, es decir, la división entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en ese trayecto. Y lo habíamos identificado con la letra B corta, ¿sí? Donde delta S significaba la variación de la posición, ¿sí? Y delta T significaba la variación del tiempo. A ver hacia dónde apunta. Veamos, vamos a definir ahora lo que sería la velocidad.
me está diciendo que lo que tengo que hacer es establecer una relación o una división entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Lo represento de una manera muy similar, ¿sí? Matemáticamente se expresa igual, nada más que la diferencia que tengo, que es importante, que en la velocidad utilizo, ¿sí? Fíjense, un delta S, y en la rapidez utilizo un delta S, y en la velocidad utilizo un delta R con una flechita arriba. Eso me está queriendo decir que utilizo el vector R, ¿sí? El vector R, le puedo llamar A, B, C, en este caso, por una generalidad se utiliza la letra R. Y lo que obtengo es una magnitud vectorial, que también se representa por una flechita, ¿sí? Que es la velocidad. Acá tenemos un ejemplo. De vuelta volvemos a un esquema muy parecido. Supongamos que tenemos una hormiga. ¿La llegan a ver bien la imagen de arriba donde está la hormiga? Sí, la hormiga es la roja. Sí, la hormiga es la roja, bien. La hormiga Sí, sí. tiene que llegar al otro extremo, atravesar la taza de café donde hay unos granos de azúcar. ¿Sí? No se rían de mi dibujo, ¿eh? El desplazamiento es el vector que une su punto de salida, donde está parada, donde la vemos, al punto donde desea llegar, que es donde está el azúcar. La Sí. hormiga no puede pasar por debajo de la taza. Entonces Tiene lo que que hacer hace un trayecto. es recorrer un La trayecto que curva. es una curva diferente al vector desplazamiento. Abajo lo tengo representado como si fuera la mesa vista de arriba ahora. Entonces tengo el vector posición, que marca dónde está inicialmente la hormiga, el vector posición final, que es dónde va a terminar la hormiga, ¿sí? Es decir, salida, P0. Llegada, que sería el azúcar, la P que tengo abajo, que es la final. Lo rojo, ¿sí? Es el trayecto, la distancia recorrida. Y la línea violeta, o mejor dicho, el vector violeta, ¿sí? Es el vector desplazamiento. Fíjense que el vector desplazamiento está por encima de otro vectorcito que dibujamos, que es tan negro, que es el de la velocidad media. ¿Sí, Gonzalo? Profe, yo me perdí un toque cuando mostraste lo de trayecto con el punto final, el punto inicial, el vector, lo último. Bien, a ver, lo retomamos de acá, vuelvo un toque hacia atrás. Escucha, Gonzalo. Es decir, el desplazamiento es una línea que une dos puntos. Pensémoslo de esta manera. Si olvidémonos que es un vector, es una línea recta que une dos puntos. Es decir, en mi ejemplo que tengo arriba, desde donde sale la hormiga hasta donde desea llegar. Es decir, como que agarrar una regla y trazar una recta. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Bien. Ahora, eso se lo conoce en física como desplazamiento. La hormiga no se va a mover por esa línea, ¿sí? Por eso está puesta la taza de té, si no, no tendría sentido que tome la curva. La puse para que se vea que no es posible caminar por esa línea recta. Entonces pega una vueltita, una curvita, ¿sí? Que está marcada en mi gráfico abajo, ¿sí? Con la curva roja. A ese camino real, ¿sí? Se lo conoce como el trayecto, trayectoria, ¿sí? O la distancia recorrida. Ahora, a la línea violeta, ¿sí? Se la conoce como el desplazamiento. Yo cuando digo rapidez de un cuerpo, ¿sí? Lo que hacemos es diferenciar lo que es la rapidez de la velocidad ahora, que mayormente pensamos que es lo mismo, pero vamos a ver que no es lo mismo. La rapidez la obtenemos al dividir la distancia recorrida, que es nuestra curva roja, que estoy acá moviendo el mouse sobre ella, ¿sí? Sí. Tomamos esa distancia como si agarráramos un hilo, lo pusiéramos sobre esa curva y después lo estiramos y lo ponemos en una regla, y ahí obtenemos una longitud. Bueno, esa longitud es la que dividimos por el tiempo y ahí obtengo lo que se conoce como rapidez. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahora supongamos que deseo calcular otra magnitud física que se la conoce como velocidad, ¿sí? En la vida cotidiana nos da lo mismo decir velocidad o rapidez, pero en física lo diferenciamos. ¿Cómo hago para calcular la velocidad de un cuerpo en física? Bueno, tomo el desplazamiento, es decir, esa línea, Vector. exactamente el vector desplazamiento, esa línea que la hormiga debería haber seguido si quería hacer el camino más corto, ¿sí? Por eso es una línea recta, en este caso, y la divido, ¿sí? El valor de esa línea, la divido por el tiempo. Ahí obtengo lo que se conoce como la velocidad.
el vector velocidad. Es una magnitud vectorial porque viene, ¿sí?, como resultado del vector desplazamiento. Es decir, si yo divido un vector por el tiempo, obtengo una magnitud vectorial. Ahora, si divido una magnitud que no es vectorial, como la distancia recorrida, obtengo una magnitud que no es vectorial. Es decir, la velocidad termina siendo una magnitud vectorial porque para calcularla usamos otra magnitud vectorial, que es el desplazamiento, ¿sí?, que se mide en metros igual que la distancia. Simplemente los diferenciamos en física. ¿Se entiende, Gonza? Sí, profe. Bien, vamos un pasito más. Bien, volviendo a Aristóteles, 300 años antes de Cristo, ¿sí? Él planteaba lo que habían trabajado ustedes en el primer trabajo, que los cuerpos tienden al reposo y a ocupar su lugar natural. Él decía, por ejemplo, que el humo asciende porque su estado natural corresponde a estar mezclado entre el aire. Que una piedra, si yo la suelto a una determinada altura, cae porque está formada del mismo material que la Tierra, y por eso su lugar de naturaleza es la Tierra. Es decir, que una característica principal en la idea de movimiento de Aristóteles, pensemos que era un filósofo, ¿sí?, no era un físico experimental. A pesar de que experimentaba, pero no había una metodología, ¿sí?, que es la que empieza a aplicar Galileo. Esto es mucho antes, ¿sí?, prácticamente más de 2000 años antes. Un poco menos de 2000 años, perdón. Entonces él plantea que el estado natural de los cuerpos es el reposo y que su lugar natural es el que le corresponde. Ahora, viene Galileo, y Galileo plantea lo siguiente, dice que los cuerpos se moverán en línea recta, ¿sí?, y a velocidad constante, es decir, siempre a la misma velocidad, ¿sí?, si no actúa un agente externo, ¿sí?, que modifique esa velocidad. ¿Qué me está queriendo decir? Que él dice que un cuerpo, si se está moviendo a velocidad constante, si no hay nada que se interponga o actúe sobre él, el cuerpo se debería seguir moviendo a velocidad constante, ¿sí? Es decir, si se mueve a 1 kilómetro por hora, bueno, entonces en 1 hora va a recorrer 1 kilómetro, en 2 kilómetros, en 3 kilómetros, y así sucesivamente, ¿sí? Y nunca se va a detener. Eso es lo que él dice. Fíjense que es totalmente contrario a lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice que el cuerpo tiende al reposo. Y Galileo dice, no, si el cuerpo se está moviendo, va a continuar moviéndose a la misma velocidad que traía y en línea recta, ¿sí? Entonces, él propone algo que se conoce como el principio de inercia, ¿sí? Y una manera de representar el principio de inercia es la siguiente imagen, ¿sí? Fíjense que el nene, bueno, el chico, aprieta los frenos y no es que sale volando, él continúa con su estado de movimiento. Es decir, él antes que apriete los frenos, venía con una velocidad, ¿sí? Aprieta los frenos frenan la rueda de la bicicleta, se detienen el movimiento, y él continúa con su estado de movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Vamos a ver por qué también termina cayendo y se termina frenando, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de idealización, ¿sí? Lo que plantea Galileo es una idealización. Profe, el perro sería el agente externo, ¿no?, que modifica la velocidad. En cierta forma sí, podemos decir que el agente externo que hace modificar la velocidad del cuerpo que viene en movimiento es el agente externo. ¿Pero modifica el estado de movimiento del chico o el de la bicicleta? El de la bicicleta. Bien, Bicicleta. y él continúa con su estado de movimiento, por un tiempo, ¿sí? Consideremos que si esto fuera ideal, la bicicleta se frena y él sale volando en línea recta, ¿sí? Sí. Ujú. Bien, luego viene Newton y toma lo que plantea Galileo, ¿sí?, y lo eleva al valor de ley. Es decir, Galileo lo plantea, ¿sí? No le estamos quitando mérito a Newton, por supuesto, no es el padre de la física clásica. Pero fíjense cómo la ciencia no es solamente que cada cual propone lo que le parece, sino que es, por decirlo de alguna manera, es una colección de información y de experiencias que se van relacionando y que se van apilando, por decirlo de algún modo, una sobre otra, y se va cuestionando lo anterior, lo anterior, lo anterior, ¿sí? Es decir, que por eso se dice que la ciencia es una construcción humana, ¿sí? Por más que existan Galileos, existan Newton, hay un montón de físicos que contribuyeron a lo que hoy conocemos como las leyes de Newton. No es que un día Newton se levantó y dijo, hoy voy a plantear las 3 leyes. No funciona así la ciencia. Si la ciencia funciona, que se toma lo anterior, se analiza, se estudia, se experimenta, se somete a prueba, y si la realidad en la experimentación o en la observación arroja algo distinto de lo que se plantea, bueno,
hay que revisar toda la teoría, porque algo está fallando. ¿Sí? Es decir, que lo que se busca en la ciencia, y más específicamente en la física, es con la menor cantidad de fórmulas o ecuaciones, como ustedes las conocen, o de teorías, leyes, tratar de explicar la mayor totalidad de fenómenos del universo. ¿Sí? Hoy es conocido en ciencia o en física que se busca la teoría del todo. ¿Sí? La teoría del todo lo que busca es unificar las 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo, y juntar 2 teorías, que es la de la relatividad y la cuántica, en una sola. ¿Sí? Eso es lo que busca la ciencia. El día que la ciencia llegue a una última respuesta, se acabaría la ciencia. ¿Sí? Pero nunca vamos a obtener la última respuesta. Por eso quiero aclarar esto. Newton es el padre de la física clásica, pero Newton le pone la frutilla al postre nada más en todo esto. ¿Sí? Tampoco es quitarle mérito a Newton, ¿sí? Había que formular en ese contexto lo que él plantea. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces él formula sus 3 leyes. ¿Sí? La primera ley se la conoce como la ley de inercia, que es la que toma como puntapié desde Galileo. La segunda ley se la conoce como ley fundamental de la dinámica. Y por último, la tercera ley se la conoce como principio de acción y reacción. ¿Sí? A todo esto debemos introducir un concepto o reformularlo. Ustedes desde físico-química de segundo, ¿cómo vienen definiendo la masa? Denme una definición de masa que sepan, por ejemplo. Cuerpo que ocupa un espacio. Eso sería algo como mezclar el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Bien, supongamos esto. Si un cuerpo tiene más materia que otro, ¿qué puedo afirmar? ¿Que tiene más qué? Es Si uno es más grande que el otro, digo que tiene más volumen. Ahora, si uno tiene más Sí. masa que otro, ¿qué puedo decir? peso. ¿Te pesa más? Perdón, si uno tiene más materia que otro, ¿qué puedo decir? Que tiene más Que qué. tiene más peso. Vayamos a algo más profundo. ¿Tiene más masa? Si tiene más materia. Sí. Veamos Sí. esto. Yo tengo esta botella y ahora la tengo con un poco de agua. La pongo en una balanza y me da su valor en masa. ¿Sí? La lleno de agua. No modifiqué el volumen. ¿Sí? Es decir, que tiene más materia. ¿Qué va a pasar con su masa en la balanza? ¿Va a ser mayor o menor? Mayor. Mayor. Bien, entonces podemos definir como una primera aproximación que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? Sí. Bien, ahora pensémoslo desde la física también. Imaginemos que tengo un ropero lleno y un ropero vacío. ¿Cuál me va a costar más poder mover? El que tiene el lleno. ¿Y cuál es el que tiene más materia? El que está lleno. El que está lleno. Ahora, ¿cuál va a presentar mayor grado de oposición a poder moverlo? ¿El que está lleno o el que está vacío? El que está lleno. Entonces, ¿puedo Sí. decir que a mayor masa, mayor grado de oposición de un cuerpo a moverse? Sí. Sí. Bien. Ahí tenemos la definición de masa en física. Esa es la definición que vamos a utilizar de ahora en adelante. Nada de qué es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Es el grado de oposición que presenta un cuerpo a su cambio de estado de movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si está quieto en reposo relativo, cuanto más masa tenga, más me va a costar desplazarlo, es decir, moverlo. Ahora, si se está moviendo, me va a costar más frenarlo. A ver, ¿qué me es más fácil? ¿Frenar un mosquito con la mano que viene a 100 km por hora o un auto? Un mosquito. Bueno, ¿y quién tiene más masa? El auto. El El auto. auto. Entonces el auto va a presentar más grado de oposición a detenerse. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, Bien, esa es la definición de masa. Ahora, sería- quiero que veamos las siguientes imágenes. Tenemos ahí un transbordador que está despegando. Tenemos un auto que va por la ruta y deja las huellas. Y por último tenemos un auto de carrera que está dando vuelta en una pista. ¿Sí? eso es lo de desplazamiento, trayectoria, lo del auto en la pista. Bien, bien ahí. No es lo mismo desplazamiento que trayectoria acá. Perfecto, sí, a eso vamos también. Veamos, ¿qué podemos decir de las velocidades o de la rapidez de los vehículos que estamos viendo? ¿Qué información podemos dar sin saber de física? Olvidémonos que ya sabemos de física o que sabemos un poco de física y que decimos, sí, ya sé lo que es desplazamiento, la diferencia con trayectoria, velocidad y rapidez. Tomemos indistintamente la palabra velocidad. Tomemos como si supiéramos velocidad antes de cursar física, que para nosotros es lo mismo. ¿Qué puedo decir de la velocidad de los diferentes móviles ahí? ¿Qué puedo Uno afirmar? está frenando. Uno está frenando, sí, bien. ¿El transbordador qué está haciendo? Despegando. Despegando.
Bien, ¿y el auto de Tomando carrera, en qué momento lo capturamos? Justo, agarrando En ¿qué? la curva. curva. La curva. Una curva. ¿Y En la qué? carrera. En plena carrera, totalmente. Ese viene con vueltas menos también, ¿eh? ¿Qué puedo decir de su velocidad? Está variando. Está variando. Está cambiando. En los tres hay una variación de la velocidad, No, no es constante. no es constante, Sí, está variando. está variando. Entonces, si cambia Ay, el vector velocidad, ¿sí? Es decir, si cambia la velocidad, vamos a decir que hay una aceleración. Es decir, ya el vehículo no se mueve a velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué es la aceleración? La aceleración de un móvil representa la rapidez con la que cambia su velocidad. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si un móvil se acelera, cada vez su velocidad va a cambiar más rápidamente, es decir, cada vez va a ser mayor. Si el auto o el móvil se mueve en aquella dirección, y yo, por ejemplo, pensemos en esto, en el término del auto. El auto, cuando se mueve hacia adelante, ¿hacia dónde apunta el vector velocidad? ¿Hacia adelante o hacia la parte de atrás del auto? Cuando se mueve hacia adelante. Hacia Hacia adelante. adelante. Hacia Bien. adelante. Ahora, cuando yo acelero, ese vector, ¿sí? O esa velocidad, ¿va a ser mayor o menor? menor. Vamos de vuelta. Estoy en línea recta hacia adelante. Vector apunta Sí. hacia adelante. Aprieto el acelerador del auto. ¿Qué va a pasar con la velocidad? ¿Se incrementa o disminuye? Se Aumenta. incrementa. Se incrementa. No, a ver, el que dijo menor se habrá guiado por lo que estamos viendo todavía en la imagen. Dejamos de lado esa Claro. imagen. Yo dije menor. No, pero está bien, está bien. Ahora, cuando te dije no, después me di cuenta y dije, no, lo dijo por la imagen, está bien. Ahí está frenando, Claro. totalmente, estamos de acuerdo. Ahora olvidémonos de esa imagen, pensemos en un auto que está por la ruta y cada vez y tiene el acelerador apretado. ¿Sí? Bien llamado acelerador. ¿Qué va a ocurrir con su velocidad? ¿Se va a incrementar o disminuir? Incrementar. Incrementar. Si yo tuviera que dibujar el vector aceleración, ¿lo debería dibujar hacia adelante o hacia atrás? En mi ejemplo. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Y ahora, si yo pensara en la longitud del vector velocidad, cuanto la velocidad cada vez es mayor, ese vector velocidad, ¿sería cada vez más largo o más corto? Más largo. Más Si largo. fuera acelerando, sí, más largo. Ahora, Mientras si no se lo mantenga pensamos en constante. términos al revés, supongamos que aprieta el freno. ¿Hacia dónde apunta el Ajá. vector de aceleración? ¿Hacia adelante o hacia Hacia, atrás? hacia atrás. Hacia Hacia atrás. atrás. Mientras el auto va frenando, el vector velocidad sigue apuntando hacia adelante. ¿Sí? Porque Sí. ¿hacia dónde se Sí. sigue moviendo mientras va frenando? Hacia adelante. Hacia Hacia adelante. adelante. ¿Y qué ocurre con la longitud de ese vector? ¿Se sigue haciendo cada vez más larga o ahora se hace más corta? Se hace más corto. Más corta. Entonces podemos obtener una conclusión de esto. Que si la aceleración tiene el mismo sentido y dirección que la velocidad se incrementa. Si la aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad, es decir, que apuntan los vectores unos hacia adelante y otros hacia atrás, la velocidad disminuye. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, la aceleración va a ser variar a la velocidad. Entonces, la aceleración la tomamos como la variación de la velocidad en relación al tiempo. Ahí estamos. Bien. Veamos qué quiere decir esta variación de la velocidad. Tomemos este ejemplo. ¿Sí? Vamos a resolverlo por parte. ¿Sí? Está dividido en dos partes. Dice, un motociclista que parte del reposo. Si parte del reposo, ¿cuál es su velocidad? 0. 0. Adquiere una 0. velocidad de 12. No sé quién es. Kiss. No, no voy a aceptar. Espérenme un segundo, chicos. ¿En cuánto recorre el primer tramo? ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. En 4 segundos. ¿Su velocidad fue de 0 a cuánto? A 12 Era metros. 2. A 12. Entonces, ¿cuánto varió su velocidad si fue de 0 a 12? En total, ¿cuánto es la variación de 0 a 12? 12. 12. 12. ¿Sí? Que es lo que calculo en la cuenta. ¿Sí? Miren que habilito el lápiz. Lo que estoy haciendo acá es calcular la variación de la velocidad. ¿Sí? Velocidad final menos velocidad inicial del primer tramo. Es decir, 12 menos 0 me va a dar 12. Dividido tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, cuando él salió el tiempo inicial era 0. Y cuando dejamos de cronometrar en ese primer tramo, el tiempo valía 4. 12 dividido 4. Profe, Sí, algo parecido de eso habíamos visto en cuarto año con los practicantes que había llevado Joel Britos.
Sí, vieron velocidad entonces, un poco. Sí, Sí, algo de eso. Recuerdo que siempre, que ellos decían que siempre tenemos que poner primero la velocidad final, porque siempre va a ser mayor su número para que dé el resultado, si no, no daría. Bien, veamos si están así. Siempre se pone la final, pero veamos por qué siempre se pone la final. Ahora lo vas a terminar de entender, porque no es porque siempre es mayor, ¿sí? Porque vos pensás en esto. Yo estoy, desde el punto de origen estoy a 5 metros, ¿sí? Es decir, vamos a hacerlo más fácil. Me paro en la esquina de mi casa. ¿Cuánto recorrí? Si, digamos, fui hasta la esquina, 100 metros ya. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Ujú. Y desde ahí camino hasta la plaza que la tengo a 700 metros de mi casa. Así que primero hice 100 y después cuánto más recorrí. 700, 800 700. metros en total. Es decir, hice 100 y luego 700 metros más. 700, ¿Vamos bien? sí, sí, Ahora, si yo cuento desde la esquina de mi casa, ¿cuánto me moví desde la esquina de mi casa hasta la plaza? 700. Eso desde 700. mi casa. De la casa, 800. De A la ver, casa, 800. voy de De la vuelta. casa, 800. Supongamos que voy desde mi casa a la plaza. Vamos a tomar ese valor. De mi casa a la plaza son Sí. 800 metros. Sí, Sí. Miro mi reloj a los 100 metros y quiero contar desde ahí cuánto me queda hasta la plaza. ¿Cuánto me queda en distancia hasta la plaza? 700. 700. 700, bien. Ahora, ¿cómo yo sé que me quedan 700? ¿Qué cuenta debo hacer? ¿Tomar qué valor? La resta. La final menos la inicial. La final menos la inicial. Y siempre voy a hacer esa misma ecuación, final menos inicial. Y eso me lo está diciendo, ¿sí? La letra que tengo acá adelante, la que estoy redondeando, que se la conoce como delta y representa la variación. Es decir, delta tiempo va a ser tiempo final menos inicial. Delta velocidad va a ser velocidad final menos inicial. Delta temperatura, temperatura final menos inicial. Delta energía, energía final, siempre final menos inicial. Eso me lo da el delta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Variación. Y para calcular una variación de una magnitud física, es decir, algo que estoy midiendo, tengo que tomar siempre lo final menos lo inicial. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces acá lo que hago es tomar la velocidad final y le resto la velocidad inicial. Me da 12, dividido 4, me da 3 metros sobre segundo sobre segundo. Entonces me queda metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esta unidad? Pensemos. ¿Cuánto vale la velocidad al segundo cero? En bien empiezo a cronometrar. ¿Cuánto vale su velocidad? ¿Cómo, profe? Cero. Bien, al momento que empiezo a cronometrar el primer tramo, su velocidad, ¿cuánto vale su velocidad inicial? Está difícil. Ah, sí. Cero, sí. Cero. Transcurrido un segundo, ¿cuánto vale? Un segundo. Ujú. Hay que hacer la cuenta. Pensá en esto. Me Ah. está diciendo que la velocidad 3. 3. Lo que me está diciendo la aceleración es cuánto se va incrementando la velocidad por cada segundo que transcurre. Es decir, que en un segundo aumentó en 3, al otro segundo aumentó en 3 más, al otro segundo Sí. en 3 más, y al último segundo aumentó 3 más. Es decir, 3, Hay cuatro es decir, segmentos. ¿eh? Hay 4 segmentos en donde varía la velocidad. Claro, lo puedo dividir Si por cada, segundo, entonces digo, desde el segundo 0 al primer segundo, incremento de 0 a 3 metros sobre segundo. Desde el segundo segundo al tercero, incrementó en 3 más, por lo tanto ya tiene 6. En el tercer segundo, incrementó 3 más, por lo tanto de 6 pasó a 9. En el último segundo, incrementó 3 más, por lo tanto pasó de 9 a 12. Eso me está diciendo que la velocidad cambia en una razón de 3 metros sobre segundo por cada segundo que yo cronometro. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien, veamos en el Sí, otro. profe, sí, profe. Perfecto, En ese veamos en caso, el su otro ejemplo. aceleración sería constante, ¿no, profe? ¿Cómo? De vuelta. En ese caso, su aceleración sería constante. Totalmente. ¿Por qué? Porque los incrementos de velocidades son siempre constantes, de 3 en 3. Perfecto. No sé quién fue, si fue Orue o... no, Orue. bien, Orue, bien por aclararlo. Perfecto. Ahora me dice, más tarde frena ante un semáforo en rojo y se detiene en 3 segundos. Es decir, que va a 12 metros sobre segundo de velocidad y de golpe, en lugar de acelerar, empieza a frenar y cada vez disminuye más la velocidad hasta que se detiene. Y ahí ¿Cuánto sería dinámica, ¿no? Si cada va bajando.
¿Cómo dinámica? Y como que no es constante, sino... Ahora vamos a ver, lo vas a ver. Fíjate, ¿eh? Y empieza a bajar cada vez más la velocidad hasta que se detiene. En este segundo análisis, ¿cuánto vale su velocidad inicial en el segundo análisis? eh, ¿Con cuánta velocidad termina en el anterior tramo? Bien. La inicial es 12 porque es con la que venía. Con la O que sea, venía. 3. Es decir, la velocidad final del anterior tramo es la misma era que la inicial la inicial del de ahora. segundo. Ahora, la velocidad final de ese segundo tramo, si se detiene en el semáforo, ¿cuánto Es vale? 0. Es cero. cero. Es decir, que va desde 12 A a cero. cuánto. A 0. ¿En, A cero. ¿En cuánto ¿A tiempo? 0? ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Bien, entonces puedo hacer la división, pero antes de la división Cada tengo que hacer 4. la variación de la velocidad. Sí, sí, en 4 cada 4. Fíjense que es 0, que es la velocidad final, menos 12. Esto me da un valor negativo de menos 12. Ese menos 12 dividido el tiempo empleado me da menos 4 Menos metros sobre el 4. segundo cuadrado. Porque está frenando, está yendo para atrás. En realidad lo que ¿No? está haciendo está disminuyendo, cada vez es menor la velocidad, Claro, sí, sí. hasta que desaparece el vector velocidad directamente. Es como que voy achicando la longitud del vector velocidad cada vez que se va moviendo. ¿Qué me está Claro. queriendo decir? Que si, como decía Gonzalo, si divido ahora el segundo tramo en 3 bloques de 1 segundo, desde el primer segundo, ¿sí? Del segundo tramo, ¿sí? Desde el segundo cero del segundo tramo al primer segundo, pasó de 12, ¿sí? ¿A cuánto? A 9. ¿Le tengo que restar cuánto? A Según- 8, a 8. A 8 pasó después. A Después 8. a 4 y después a 0. A 8. Luego en el segundo bloque A de 4. segundo, a 4. Y por último, A 0. A 0. a 0. 0. Bien. Ahí Claro, tenemos porque ahora hay 3 segmentos. Exactamente. Exactamente. Si dividimos Claro. el segmento, digamos, si decimos que cada segundo es un segmento Porque representado, ahora es cada 3 segundos. Y antes era cada exactamente. 4. Y si fuera el valor del tiempo mayor, la desaceleración sería mayor o menor si el número de abajo fuera mayor. El tiempo. Menor. Menor por cada No. segmento. Entonces tardaría más o menos en detenerse, según esto. Menos. Más. Si Más fuera más tardaría. tiempo, tardaría más. Ah, más, sí, Totalmente. sí, sí, más. ¿Y ustedes qué creen? ¿Recorrería mayor o menor distancia? Eh, Menor. si fuera más tiempo, pero siguiera recorriendo la misma distancia, No, acá tendrá todavía no el mismo hablamos de tiempo. distancia. Ahora yo meto el término distancia. Supongamos que Menor o no. la velocidad va de, Igual. Igual de distancia, 12 profe. a 0, pero ahora en 10 segundos. ¿Sí? Es decir, Igual que distancia, solo que la desacelera en menos tiempo. Claro, O sea, hay menos. más tiempo, toma más tiempo desacelerar. exactamente. Entonces, tarda más tiempo en llegar a que su velocidad sea 0. Claro, Sí, pero es la misma. Sí, pero la es el variación es la mismo misma. tiempo. Ahora, si la Sí. variación tarda más, el vehículo va a recorrer mayor distancia. ¿Sí? Por eso, cuanto yo más aprieto el freno, por decirlo de algún modo, antes de que derrape el auto, Frena más rápido. frena más rápido en cuestión de tiempo, ¿sí? Por lo tanto el valor del tiempo disminuye y la desaceleración es cada vez mayor. Es decir, cada vez la velocidad disminuye más rápidamente y me detengo en menor distancia. Ahora, si yo aprieto Claro. suavemente el freno, ¿sí? Voy a tardar más en detenerme, por lo tanto el valor de desaceleración, entre comillas, ¿sí? Va a ser menor y voy a recorrer más distancia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. profe, se entiende. Es simplemente para buscarle una vuelta, nada más porque no vamos a entrar en esos detalles. La idea es que comprendan lo que sería la aceleración para entrar en fuerza. Ahora vamos a ver lo que decía, como recién lo planteaba Gonzalo, que tomamos un pedacito nada más. Fíjense que tengo un motociclista que efectúa un movimiento rectilíneo en línea recta, uniformemente acelerado, como dijo Orue, la aceleración es constante, en los primeros instantes de su carrera y describe una trayectoria rectilínea y su velocidad aumenta regularmente. El último tramo que me dice si su velocidad aumenta regularmente está de más. ¿Por qué? Porque ya me dice que la aceleración es uniforme, es decir, es constante, por lo tanto, Claro. ya está, es un dato innecesario, pero nos los da igual el enunciado. Veamos. Consideremos cuando el tiempo vale 0, la posición del motociclista está en el origen. Es decir, esperen que habilito el lápiz. Acá. Cuando el tiempo vale 0, el motociclista está en el origen, por lo tanto su posición vale 0.
¿sí? Y como parte del reposo, ¿sí? Su velocidad inicial vale 0. Todo lo que acabo de escribir es este bloque. Ahora, me dice que luego, al primer segundo, ¿sí? Lleva recorrido 1 metro y su velocidad se ha incrementado en 2. ¿Bien? Y así Sí. puedo seguir sucesivamente. A los 2 segundos, su posición ya está a 4 metros. Mire cómo va incrementándose la posición, la ubicación. Y su velocidad es de 4. Estamos acá. La anteúltima columna, cuando el tiempo vale 3, está en la ubicación ya de 9 metros y tiene una velocidad de 6 metros sobre segundos. Y por último, cuando ya transcurrieron 4 segundos, su posición es de 16 metros y su velocidad es de 8. Ya podemos saber en cuánto se incrementa la velocidad, sin hacer ninguna cuenta. ¿De cuánto en cuánto va la velocidad? De 2 en 2. De dos en dos. Bueno, miremos la cuenta de abajo, ¿sí? La que estoy redondeando ahora, que toma 2 instantes cualquiera dentro de esa tabla. En nuestro ejemplo toma el instante t igual 4 y t igual 3. Es decir, la variación en 1 segundo. Y hace la resta de las diferentes velocidades. Es decir, toma la velocidad de cuando el tiempo vale 4 menos la velocidad del tiempo cuando vale 3. Hace la resta, ¿sí? 2 metros sobre un segundo me da 2 metros sobre segundos cuadrados. Me está diciendo que por cada segundo la velocidad aumenta en una razón de 2 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esa es Entonces, la aceleración. podría tomar cualquier punto del tiempo. Totalmente, fíjate, a tomar es más, puedes tomar tomemos desde el instante inicial, ¿sí? Tiempo 0, tiempo 4. Velocidad 0, velocidad 8. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. La variación de la velocidad desde que sale hasta el final, ¿de cuánto fue? De 8, De 8. ¿Y la variación del tiempo? 4, 4. ¿Y si hago 8 dividido 4? 4. 2. 2. En todo momento me va a dar 2. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la aceleración es constante. ¿Sí? Ahora, Sí. fíjense que el motociclista, fíjense la distancia que recorre. En el primer segundo, ¿qué distancia ha recorrido durante el primer segundo? 1 metro. 1 metro. Entre el primer segundo y el segundo segundo, ¿cuánto recorrió entre los dos tiempos? Entre el primero y el segundo, Digamos, esperá que lo remarco con otro color. Entre estas dos, ¿cuánto varió la posición? ¿En cuánto varió? 3 metros. En 3 metros. Entre el 4 y el 9, es decir, entre el instante 3 y el instante 4, ¿en cuánto varió? El instante 2 y el instante 3, perdón. ¿Cuánto varió? 5. 5. Y entre el instante 3 y el instante 4, ¿cuánto varió? 7. 7. ¿Recorre la misma distancia en iguales intervalos de tiempo? Sí. No, va No. recorriendo más distancia. ¿Recorre cada vez mayor distancia o cada vez menos distancia en igual cantidad de tiempo por Mayor segundo? distancia. ¿Cómo? Mayor distancia. Es decir, que cuando tenemos una aceleración, la variación de la posición, después lo vamos a ver, está en una relación Va acelerando en exponencial. 2. Sí, ¿Cómo? sí. Que va acelerando en 2, como la cuenta, ¿sí? No, en este caso no va de 2 en 2, porque después vamos a ver, sí, que cuando Pero existe de una... 3 va a 2 porque vuelve a 5 y de 5 a 7. ¿Cómo de vuelta? De 1 a 4 va a 3. Tomando eso como base, Sí, de 4 a 9 va a 5 y sí. de 9 a 16 va a 7. Va sumando 2. Ah, bien. Sí. Sí, le va incrementando 2, eso es lo que me querés decir. Pero en el primero le incrementa Yo 3. entendí lo que Alan dijo porque también lo pensé, profe. ¿Cómo, Gonza? Que yo entendí lo que Alan dijo porque también lo pensé. Bien, es decir que lo que toma es la anterior distancia recorrida y lo incrementa en 2. Eso es lo que me está diciendo Alan, si no me equivoco. Sí, sí. Ah, sí, perfecto. Sí, pero vos fijate que cada vez es mayor, a pesar de eso, por unidad de tiempo. Después cuando lo grafiquemos más adelante, se va a lograr ver. Lo importante de acá es saber que la aceleración hace variar a la velocidad. Y si tengo una variación de la velocidad,
el vehículo, el móvil que esté estudiando, no va a recorrer iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. Es decir, no va a recorrer los mismos metros por segundo a medida que va transcurriendo el tiempo. Puede ser cada vez más o cada vez menos, ¿sí? Sí. Bien. Esperen que saco esto. Bien. Habíamos dicho que íbamos a definir lo que era el movimiento rectilíneo, ¿sí? Y uniforme, acelerado. Cuando hoy, en una anterior diapositiva lo nombré y dije, más adelante lo vamos a definir. ¿Sí? Fíjense que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Es aquel que recorre una trayectoria rectilínea y con su aceleración constante, como venimos viendo hasta ahora, y no nula. Porque si fuera nula, el vehículo tiene velocidad constante. ¿Sí? Si no hay aceleración, la velocidad no varía. ¿Se entiende? Sí. Bien. Todo esto nos lleva a un concepto que es el que quería llegar. ¿Sí? Veamos, tenemos diferentes situaciones. En la primera, un hombre golpea con su palo de golf una pelota. En la segunda, un arquero detiene una pelota en el aire. La tercera es una tenista que le da un raquetazo a la pelota. Y en la cuarta es un boxeador o alguien que golpea un saco de ¿cómo se llama? De entrenamiento. ¿Qué me pueden decir respecto por ejemplo, a la velocidad en la primera imagen? Le da velocidad. Antes de que le dé Aplica velocidad, una ¿qué quedó? fuerza y le da velocidad. Es decir, que ¿cómo estaba la pelota antes de que la golpee ¿qué sería ese? El jugador de Reposo. coso de golf. ¿En qué estado En estaba? ¿En relativo reposo reposo. o en movimiento? En reposo. En Reposo. reposo. Y de golpe la pone en movimiento. Ahora, Sí. y en el caso del arquero, La detiene. la detiene. Ahora, y en el caso de la tenista, La desacelera. ¿y luego qué hace? Pensemos en toda la acción completa, es decir, de que viene la pelota, le pega y se vuelve a ir. ¿Qué podemos La decir? desacelera y la envía con más fuerza hacia el otro lado. Le da una aceleración opuesta. Bien, ¿y qué puedo decir de la velocidad si hay una aceleración opuesta? Que disminuye y vuelve a incrementarse. Entonces, ¿cambia al vector velocidad el raquetazo? Sí. Perfecto. Sí. Y en el último, Y le, le- ¿cómo es? ¿cómo Gonza no te llega a escuchar? Es parecido al primero. Es parecido al primero. Supongamos que el tipo que está golpeando no tiene la suficiente fuerza para moverlo. ¿Sí? ¿Qué le va a hacer de todos modos a la bolsa por más que no la mueva? Eh, y algo le Le hace, va a profe, dar o sea, energía. es un golpe. Bien, ese Menos golpe. fuerza Pensemos en o esta. más fuerza. Si Va a la, si absorber el la- impacto, pero igual si la bolsa fuera de concreto, ¿es lo mismo que si está rellena de arena o de, por ejemplo, de trapo? no. A pesar de que no la podamos mover, ¿qué va a cambiar al momento de golpearla con mi mano cuando le pego? ¿Qué va a ocurrir de diferente entre una situación y la otra? Mm, ¿En todos los casos la voy a poder deformar de igual manera? no. 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 Es decir, que en este caso, en el caso de que por más que yo no la pueda mover la bolsa, ¿qué sí o sí le estoy haciendo al golpearla? En nuestro ejemplo, ¿eh? Eh, ¿La está deformando? Sí, profe. Si yo agarro bien. una lata de gaseosa y la aprieto o aprieto un limón, ¿qué hago con el limón y la lata de gaseosa? ¿Qué le estoy haciendo? ¿La deformo o no la Eh, deformo? sí, La la formas. deforma. Bien. Entonces, todas estas imágenes, es decir, las cuatro se relacionan con la fuerza. Pensemos, si en todas interviene la fuerza. En el primer ejemplo, ¿qué puedo decir que hace la fuerza con la pelota? Ya me lo dijeron, ¿eh? ¿Cómo, profe? No escuché. Si en todos mis cuatro ejemplos puedo afirmar que intervienen fuerzas, ¿sí? Si digo eso, Sí. ¿qué puedo afirmar, por ejemplo, en la primera imagen? La fuerza, ¿qué es lo que provoca en la primera imagen con respecto a la pelota? El movimiento, el desplazamiento. Es decir, pone a un cuerpo en movimiento. En el segundo Sí. ejemplo del arquero, ¿qué puedo decir de la fuerza? Que le quita el movimiento. Entonces, que La fuerza es para ponerse en movimiento. lo vuelve a Lo pone al reposo. movimiento.
Sí. En el ejemplo de la tenista, ¿qué puedo decir entre la fuerza y relacionarla, por ejemplo, con la velocidad? ¿Puedo Que decir que aplica una fuerza para... sí, ¿Cómo? puedo decir que le Que aplica cambia una... el sentido de de la velocidad? Sí, Es decir, le cambia la Sí, dirección de la punta de la flecha, digamos, para un lado y para el otro, eso es lo que estoy preguntando, del vector. sí, lo cambio. Sí. Y en el último, ¿qué puedo decir? La fuerza que le provoca a la bolsa, o al limón, o a la lata. deformidad. La forma. ¿Cómo? Lo deforma. La deforma. Veamos algo ahora que aparece acá. En las siguientes imágenes también están relacionadas con la fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, por medio de una fuerza, ¿sí? Puedo elevar un cuerpo, que es lo que hace la mujer al elevar una carretilla. Por medio de una fuerza, por ejemplo, puedo tensar la cuerda de un arco, es decir, aplico una fuerza y eso elástico, ¿sí? Esa soga es elástica y la puedo estirar. En el tercer ejemplo tengo una persona con el imán, es decir, que ahí también tengo otra manera de representar la fuerza. Veamos, la carretilla, en el primer ejemplo, si la chica no toma la carretilla con las manos, ¿sí? ¿Puede actuar puede actuar la fuerza de la chica si realmente no toma contacto con la carretilla? No, Si la chica puede tomar una fuerza, Si la carretilla sufre la fuerza de la chica si la chica no entra en contacto con la carretilla. ¿Es posible esto? en ningún momento. En ningún momento. Sin embargo, en el tercer ejemplo, si yo tuviera un clavo y este imán fuera lo suficientemente potente, ¿qué ocurriría con ese clavo? ¿Sería atraído por el imán? Sí, Sí. Y para que el imán cambiara, perdón, para que el clavo ese cambiara su estado de movimiento, tiene que haber una fuerza, ¿o no? Según lo que sí, acabamos una de ver en fuerza lo que anterior. interviniese, ¿Esta que fuerza es una impidiese fuerza que de contacto o a distancia? a distancia. A distancia, es decir, que tengo una fuerza como la magnética que es a distancia. Acá vemos un hombre sentado bajo un árbol, ¿y qué es lo que le está cayendo en la cabeza? La famosa ¿qué? Manzana. Manzana. nada, ¿La manzana por qué cae? una Por su hipótesis peso, porque la gravedad. ¿Por qué qué? Por su peso. Por su peso. ¿Y el peso qué es? más Supongamos esto, el cuerpo, el peso, ¿está generado por la atracción gravitatoria de la Tierra, sí o no? Eh, no, lo que trae es la masa. El cuerpo es atraído porque tiene masa, ¿sí? Sí, Bien, y está dentro de algo que se lo conoce como campo gravitatorio, ¿sí? sí, Así como tenemos un campo magnético que actúa a distancia, también tenemos un campo gravitatorio que actúa a distancia. ¿Sobre quién? Sobre los cuerpos que pero tienen masa. Ahora, el imán actúa a distancia ¿sobre quién? Sobre los cuerpos que tienen propiedades magnéticas. Es decir, que tanto la fuerza magnética como la fuerza peso son fuerzas que aparecen por acción a distancia, ¿sí? Yo no necesito estar pegado a la Tierra, ¿sí? Para tener peso. Por más que me eleve en lo alto, voy a seguir teniendo el peso, ¿sí? ¿Por qué existe el peso? Porque existe una atracción entre mi masa y la masa de la Tierra. ¿Sí? Es una atracción mutua. Yo caigo hacia la Tierra y la Tierra no viene hacia mí cuando salto. ¿Por qué? Y porque la masa inercial de la Tierra es muchísimo más grande. Es más fácil que yo me mueva hacia la Tierra, entre comillas, que la Tierra se mueva hacia mí. ¿Se entiende lo que digo, no? sí. sí, Bien. Luego tenemos acá una nena deslizándose por un plano inclinado, ¿sí? Donde podemos pensar, por ejemplo, en la fuerza de fricción que hay entre la superficie, que es el plano inclinado, ¿sí? Y los rieles o los fierros del trineo. Y por último, acá vemos una mujer, ¿sí? Que se está deslizando con sus patines. En todos estos casos estoy hablando de fuerza. Analicemos un pasito más. Pensemos en esto. Dos personas empujan con su fuerza, ¿sí? Una caja. Arriba tengo Ajá. graficado, ¿sí? Como la fuerza es una magnitud vectorial, que ya vieron el año pasado como la fuerza eléctrica, ¿sí? Ahí tengo los dos vectores, ¿sí? Si yo sumo esos dos vectores, obtengo la fuerza total que actúa sobre el cuerpo, ¿sí? Ahora suponiendo que la caja se aliviana, ¿en qué dirección se va a mover la caja del primer ejemplo? Es decir, la caja A. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahora veamos la caja B, que es la que estoy escribiendo ahora. Tenemos la fuerza que realiza la mujer sobre la caja y la fuerza que aplica el hombre sobre la caja. Veamos que tenemos el vector de la mujer que apunta hacia la derecha y el vector fuerza del hombre que apunta hacia la izquierda.
¿Hacia dónde se va a mover el cuerpo según los vectores? ¿Hacia la Hacia derecha? la derecha. Hacia la derecha. Entonces, pensemos en esto, en que las fuerzas también, que son magnitudes vectoriales, ¿sí? No solamente las puedo analizar, como analizamos en las primeras 4 imágenes, sin ver las fuerzas, sino que también las puedo analizar mirando las fuerzas, es decir, las puedo representar con un vector. Entonces, como resultado de esto, lo primero que tenemos que hacer es redefinir nuevamente lo que sería una fuerza. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Es una magnitud física vectorial, fíjense que está dibujada las flechas, que nos da la medida de interacción entre los cuerpos. ¿Por qué digo interacción? Porque si yo me quisiera levantar a mí mismo, que quisiera esto, no sería posible levantarme, a no ser que me empuje con las piernas. Entonces, ¿a dónde viene esto? Es decir, ¿a dónde apunta? Es que la fuerza es una interacción entre cuerpos. Siempre que hayan fuerzas, están interactuando más de un cuerpo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. ¿Sí? Tú me empujas y yo te empujo, es algo así. Bien, Ujú. ahora, volvamos hacia atrás y volvamos a la ley de inercia. ¿Qué están haciendo este grupo de personas? ¿A qué están jugando? O es, No, es el de la soga, La el que soga. tiene más fuerza. no sé Bien, cómo se llama. ahora, si los dos tiran con la misma fuerza de la soga, ¿se va a mover, digamos, lo que tengo colgado acá en el medio, que parece como si fuera un buzo que le pusieron? Esperen, a ver si lo puedo dibujar. Dame un segundo que esto desaparece. Es decir, lo que tengo acá donde está el mouse, ¿lo ven? Sí, Si los dos, los dos grupos de personas, uno de cada lado, es decir, este grupo que estoy redondeando, jala con la misma fuerza que este grupo, ¿se va a mover el buzo que está en el medio o se va a quedar en el lugar? se moverá. Si yo tiro Si están a ver, aplicando los dos la misma con la misma constantemente, se va a intensidad, quedar en el lugar. La misma fuerza no, pero si uno tira más fuerte que el otro grupo, supongo que sí. totalmente. Es decir, entonces, no sé si fue Gonzalo, me parece. Si la, Sí. si la intensidad de las fuerzas son iguales y encima opuestas, ¿se mueve o no se mueve el buzo si son iguales? Si son iguales, no. Si están No se aplicando la mueve. misma fuerza constantemente, no se Bien. mueve. Entonces, si son iguales, no se mueve, dijimos. Entonces, vamos a decir que si sobre un cuerpo las sumatorias de fuerza, es decir, las sumatorias totales, netas, se la conoce, es igual a 0, que es lo que hicimos, sumamos las negativas más las positivas, o al revés, ¿sí? El cuerpo va a continuar en su estado de movimiento, sea de velocidad constante o de reposo, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? Esperen que necesitamos compartir otra pantalla. Lo que estoy diciendo es lo que hablamos el otro día, ¿sí? Si los dos tiran con la misma fuerza, el cuerpo no se mueve. ¿Lo ven, no? Sí. Sí. Si desequilibro la fuerza que agrega otra persona, claro, el cuerpo se va a mover. ¿Para dónde? Para donde tengo más fuerza. ¿Sí? Ajá. Claro. Pauso el video. Antes de pausar el video, ¿el cuerpo se estaba moviendo o no? No. Voy de vuelta, ¿eh? Pauso. Antes de pausarlo, ¿se movía el cuerpo? Sí, Sí, profe, eso sí. Ah, bien. Ahora, al sacar el último tipito atrás, ¿las fuerzas son iguales y opuestas? En este momento se está aplicando la misma fuerza, pero creo que quedaría la fuerza del anterior. Fíjese que arriba Sí. puse la sumatoria de fuerza. ¿Cuánto me da la sumatoria de fuerza? 0, se aplica la misma fuerza, pero opuesta. Bien, ¿y cómo estaba antes de pausar el móvil? ¿Se estaba moviendo o no? Sí, se está moviendo. Sí. Entonces va a continuar con su estado de movimiento porque no haya fuerzas actuando o la sumatoria de fuerza da 0. ¿Se entiende? Sí, Voy de vuelta hacia atrás continúa. para aquel que no entendió. Si la fuerza está equilibrada y el cuerpo está en reposo, va a continuar en reposo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Bien. Ahora, si yo desequilibro la fuerza momentáneamente, el cuerpo empieza a moverse. Fíjense que cada vez la rapidez es mayor, ¿ven? sí. Bien. Ahora, vuelvo de vuelta a mi situación hipotética, ¿sí? No se mueve, se empieza a mover. Fíjense el reloj de rapidez. Pauso. ¿Sí?
Por lo que decía, pauso. Saco uno de los hombres. ¿Se equilibraron las fuerzas de vuelta? No, Fíjate arriba, ¿eh? No. ¿Están equilibradas o no? ¿Tienen la misma En longitud? este momento las dos son 0, pero ya como son 0, se había aplicado más fuerza antes, entonces continúa. Bien, y va a continuar moviéndose a velocidad constante. Miren que el reloj no cambia. ¿Por qué? Por la sumatoria dan 0 y se mueve a velocidad constante. Lo primero que vamos a hacer, fíjense que tengo una superficie que es de ladrillo y voy a hacer que el hombre empiece a empujar. Fíjense que cuanto más empuja, mayor es la fuerza de fricción, 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 hasta que logro vencerla. Y ahí lo logro desplazar. Bien, lo desplazo, hasta que lo suelto e inevitablemente se termina deteniendo. ¿Sí? Si lo vuelvo a analizar, e introduzco que se me vea la rapidez con la que se mueve, ¿sí? La sumatoria de fuerzas que me calcule y la aceleración. Miren todo lo que le podemos meter. Agarro cambio de vuelta el vaso. Me gusta más el vaso. Empiezo a empujarlo. Empiezo a empujarlo. Ahí está. Fíjense que cuando aparece la sumatoria de fuerzas distinta a cero, se empieza a mover, ¿sí? Y fíjense que la rapidez cada vez es mayor y mi aceleración es constante. ¿Sí? Sigue, lo suelto. Ahora, la sumatoria de fuerza, la única fuerza que está actuando horizontalmente sobre el vaso, la de fricción, que disminuye su velocidad. ¿Por qué? Porque hay una aceleración negativa hacia atrás. ¿Me van siguiendo hasta ahí? sí. Sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer, lo voy a reiniciar, sacamos de vuelta, pongo de vuelta el balde, pongo sumatoria de fuerza, la rapidez, la aceleración, y le quitamos toda la fricción. ¿Vamos bien? Ajá. Ahora lo empiezo a empujar. Fíjense que ya no tengo rozamiento, ¿sí? Porque le saqué la fricción. Bien. Le doy, y lo suelto. Si no hay fuerzas, ¿sí? El móvil se va a seguir moviendo a velocidad constante. Fíjense que no tengo fuerzas, ¿sí? En el eje horizontal, ¿sí? Sobre el eje que se mueve. Se va a seguir moviendo y nunca va a variar su rapidez. Para que varíe su rapidez, ¿sí? Lo que yo debo hacer es introducir una fuerza. La fricción es una fuerza, por lo tanto siempre es contraria al movimiento. Si siempre busca disminuir las velocidades. Y ahí empieza, cada vez más fricción, y fíjense cómo saco, desaparece la aceleración. Pongo la fricción de la superficie, aparece la fricción. Pongo la fricción, aparece la aceleración. Fíjense en los dos relojes, tanto el de rapidez como el de aceleración, cuando aparece la fricción. Fíjese que cada vez la rapidez baja más rápido. Se la saco y volvió y se mantiene. Es decir, que es la primera ley, que es la ley de inercia, ¿sí? Que nos dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o las fuerzas están en equilibrio, ¿sí? Ese cuerpo va a permanecer a velocidad constante, como en el vaso cuando no hay fricción, ¿sí? O se va a empezar a mover si yo aplico una fuerza. Fíjense que a no ser que una de las dos criaturas en nuestra imagen, ¿sí? Se impulse o haga como un empujoncito hacia arriba, el sub y baja se va a quedar en la misma posición, si las dos tienen la misma masa. ¿Bien? Sí. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la sumatoria, lo que tengo acá adelante es el signo, si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0, ¿sí? Su velocidad va a ser igual a 0 si está en reposo, es decir, no se va a mover. Y si se está moviendo, va a continuar con velocidad constante. ¿Dónde tenemos un claro ejemplo de esta situación? En las pruebas, ¿sí? De los airbags de los autos. ¿Sí? Fíjense que cuando un auto frena de golpe, nosotros seguimos, ¿sí? Con nuestro estado de inercia, ¿sí? Es decir, continuamos moviéndonos a velocidad constante, y lo que hace el airbag es tratar de reducir esa velocidad, es decir, desacelerarnos, es decir, una aceleración hacia atrás. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, ahora, la segunda ley... Entonces, el principio de inercia se aplica en el vacío, profe. ¿Cómo? El principio de inercia solo se aplica en el vacío. Exactamente, si lo pienso en el vacío, sería así. Entonces, si yo soy un astronauta, ¿sí? Pensémonos en el vacío en ausencia de campos, ¿sí? De campo, por ejemplo, si pensamos en masa, en ausencia de gravedad. Pero pensemos que la gravedad de la Tierra se extiende hacia el infinito, es decir, cada vez más lejos, menor la atracción, menor,
siempre va a tender a cero, pero nunca va a ser cero. Puede ser 0,000000001. Cuanto más lejos, más chica va a ser ese campo. Pero nunca va a ser cero. Siempre va a tender a cero, cada vez menor. Es decir, que en el universo tenemos, a pesar de que no hayan, por ejemplo, cuerpos masivos o con masa, así todos existe esa gravedad, ¿sí? Es ínfima. Lo que estoy queriendo decir es que nuestro planeta se ve afectado hasta por la gravedad de Júpiter. ¿Sí? Mismo hay un planeta que se descubrió, se teorizó la existencia, ¿sí? Creo que es de Neptuno, sí, de Neptuno, se teorizó la existencia de Neptuno, porque notaron algo raro en Júpiter, es decir, notaron que Júpiter tenía un comportamiento anómalo o raro que no coincidía con lo que arrojaba la teoría, entonces dijeron, si ocurre eso debe haber un planeta detrás. Y efectivamente había un planeta detrás. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque el campo gravitatorio de ese planeta afectaba el movimiento del otro, ¿sí? Así como el campo gravitatorio de la Tierra afecta el movimiento de la Luna, y así como el Sol afecta, el campo gravitatorio del Sol afecta el movimiento de la Tierra, la Luna y el resto de los planetas. Ahora, lo que vos decís, si consideramos en ausencia de campos gravitatorios en el universo, sí, es la idealización y sería que se mueva a velocidad constante. Si por eso, si ahí, por ejemplo, si pensamos en un término de un astronauta, ¿sí? Que se mueve a velocidad constante en un universo, ¿sí? Y no tiene nada con que propulsarse, es algo muy loco, pero termina muriendo, ¿sí? Por ausencia de oxígeno a velocidad constante. Si se va a mover a velocidad constante por el universo prácticamente, si la gravedad es muy baja, ¿sí? Y va a terminar muriendo y no va a poder hacer nada para poder desplazarse. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque los cuerpos no se pueden ejercer fuerza a sí mismos. Necesitan una propulsión. No sé si vieron la película Gravity, que ella hace la propulsión con creo que es un matafuego, me parece. Bueno, ahora vamos a ver por qué tiene que existir esa propulsión y por qué yo no me puedo ejercer fuerza. Veamos esta segunda ley, a ver si la podemos llevar más rápido. Se ve abajo que el hombre, ¿sí? Aplica cada vez mayor fuerza, ¿no? Sí. Una F, 2F, Sí. 3F. Si yo aplico cada vez mayor fuerza, ¿la aceleración va a ser cada vez mayor o menor? Mayor. Mayor. Entonces voy a decir que la aceleración es directamente proporcional a la sumatoria de la fuerza. Dicho en criollo, a mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, pensemos en esto. Si el hombre aplica siempre la misma fuerza, fíjense que abajo, donde está el dibujo, tengo siempre el mismo valor de F. Es F, 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 y no como arriba, F, 2F, 3F. Si siempre aplico la misma fuerza e incremento la masa, ¿qué puedo decir de la aceleración? Cuanto Va mayor es la incrementando, masa, se ¿va a aplica ser la fuerza, mayor o menor? se va incrementando la masa, Es nula. aplica la fuerza. Pero, escuchen esto, supongamos que yo tengo que empujar un ropero que está vacío. Bien, lo empujo. Ahora le cargo unas cosas adentro y lo vuelvo a empujar con la misma fuerza. ¿Lo voy a poder acelerar más o menos con la misma fuerza? Menos. Menos. Ahora, si lo sigo cargando y lo vuelvo a empujar con la misma fuerza, ¿lo voy a acelerar más o menos que antes? Menos. Mucho Menos. menos. Entonces, ¿qué puedo decir? A mayor masa, ¿qué puedo decir de la aceleración? ¿Es mayor o menor? Menor. Menor, Menor. menor fuerza. Entonces voy a decir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Cuando yo quiero expresar una proporción inversa, lo puedo expresar de esta manera. 1 sobre m. ¿Sí? En este caso, 1 sobre la masa. Es decir, que cuanto mayor es la masa, menor va a ser la aceleración. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Primero, a mayor fuerza, mayor aceleración. Y a mayor masa, menor Sí. aceleración. Entonces vamos a definir que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas, que es distinta de cero en este caso, adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, que es lo que analizamos arriba. A mayor fuerza, mayor aceleración. Siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo introduzco una masa y la mantengo constante, es decir, no le varío la masa del cuerpo, ¿sí? Puedo decir que a mayor masa, mayor aceleración. Pero si empiezo a incrementar el valor de la masa, ahí puedo decir que a mayor fuerza no voy a tener mayor aceleración, sino que también va a depender si yo varío la masa. Esto viene para que podamos definir la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza de un cuerpo
¿sí? Es igual a la masa por la aceleración. Si lo definimos, como lo definieron el año pasado, que la fuerza se mide en Newton, vamos a establecer la definición, ¿sí?, de lo que quiere decir la ecuación. Dice que un Newton, ¿sí?, es la fuerza que debe aplicarse, supongamos, a un ropero, a un mueble, es decir, yo aplico una fuerza de 1 Newton al mueble, ¿sí? Ese mueble tiene una masa de 1 kilogramo. Y si la masa es de 1 kilogramo, el cuerpo ese se va a acelerar a razón de 1 metro por cada segundo transcurrido. Veamos el ejemplo. Aplico una fuerza de 1 Newton a un mueble de 1 kilogramo. En el primer segundo pasó de 0 a 1 su velocidad. En el segundo segundo pasó de 1 a 2. En el tercer segundo pasó de 2 a 3. En el tercer segundo de 3 a 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se mantiene constante. Se mantiene constante el Porque va incremento. dependiendo. La aceleración Sí, es sí. constante, pero la velocidad es variable. Cada vez es mayor. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir esto? Veamos de vuelta. Vamos acá, reiniciemos. Ponemos la caja con fricción normal. Vamos a ver la aceleración y la sumatoria de fuerza. Ya termino. Bueno, dale, porque estamos ahí para... ¿Sí? Avisa que ya terminamos. Empiezo a aplicar fuerza. Fíjese que se empieza a acelerar. ¿Sí? Fíjese la fuerza que yo le aplico, ¿sí?, la resultante, cuánto me da. Ahora, reinicio, y en lugar de poner la caja, pongo una heladera. ¿La heladera va a tener mayor o menor masa? Mayor. Mayor masa. Entonces, voy a tener que aplicar mayor fuerza para vencer el rozamiento. Fíjese, cada vez más, y no la puedo mover. Ahora, vamos a pulir la superficie. Es decir, le vamos a quitar un poquito de fricción. Ahí va. Ahí la empiezo a mover. Es decir, que me es más fácil empujar una heladera sobre una superficie pulida que sobre una superficie áspera. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza de fricción, contraria a mi movimiento, que impide ese movimiento. Fíjese que la sumatoria de fuerza es positiva hacia la derecha, ¿sí?, y el movimiento es positivo hacia la derecha, la aceleración es positiva. Ahora, ahí tenemos un ejemplo de la segunda ley de Newton. Yo puedo venir a una velocidad, y si hay un objeto que ejerce una fuerza contraria, ¿sí?, va a cambiar mi estado de movimiento y encima va a Sí. deformar el cuerpo.